¿Sabes que debes empezar a invertir pero no sabes exactamente cómo? O quizás, a pesar de encontrar videos, quizás en este mismo canal, sobre cómo empezar a hacerlo y hacerlo de forma sencilla, dudas un poco de tus habilidades y tienes miedo a cometer algún error y simplemente perder tu dinero. Y todo esto entonces evita que realmente empieces a invertir, a pesar de que sabes que es la cosa que ya deberías estar haciendo. Si es así, entonces estás en el video correcto, porque en este video te voy a compartir cómo es que Dean de Actinver te puede ayudar precisamente con eso. Toma en cuenta que este video no es patrocinado en lo absoluto, entonces te voy a compartir por supuesto sus ventajas, cómo es que podrías sacarle provecho como inversionista principiante, pero también sus desventajas y cómo es que eventualmente Dean de Actinver no es una opción en la que te deberías de quedar. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre todo lo que debieron enseñarnos de finanzas personales en la escuela. Y una de esas cosas es cómo invertir, pero entiendo que incluso tras ver videos de cómo empezar a invertir podemos tener ese miedo a cometer un error, ese miedo a exponer nuestro dinero y perderlo. Entonces, para esto en este video voy a hablar sobre la opción de Dean de Actinver para administrar fácilmente nuestras inversiones. Y es que Dean de Actinver es una aplicación de Actinver, que Actinver es un banco hecho derecho bien regulado dentro de México, que nos permite, número uno, tener una cuenta de débito, que incluso esta cuenta de débito genere un poco de rendimiento. Número 2, podemos tener una opción de protección cambiaria para que nuestro dinero no esté expuesto a la devaluación del peso, por ejemplo. Pero además tiene 3 diferentes estrategias de inversión que nosotros podemos utilizar de forma muy sencilla y que son en las que me quiero enfocar en este video. Porque justo creo que la forma en que Dean está presentando estas opciones es una forma muy amigable para inversionistas principiantes que justamente pueden hacerla una opción muy viable para quienes están buscando empezar a invertir, pero aún no confían completamente en sus habilidades como inversionistas y se rehúsan quizás a crear sus propias estrategias. Entonces, empecemos hablando antes que nada de cómo es que podemos utilizar Dean para invertir y ya después nos enfocaremos un poco más a las diferentes estrategias que existen dentro de la aplicación para que tú decidas cuál es la mejor para ti en este momento. Lo primero que tienes que saber es que Dean es una aplicación que puedes descargar desde la tienda de aplicaciones de tu teléfono, en la que por supuesto vas a poder crear una cuenta en la que se te asignará una cuenta clave como cualquier cuenta de banco que tú puedas crear. Esta cuenta clave va a ser de Banco Actinver, que como mencionaba es el banco que ha creado esta aplicación. Y entonces cuando tú quieras fondear tu cuenta de Dean tendrás que hacerlo a través de transferencias SPAY. Así como tú puedes transferir dinero a cualquier banco, así tú vas a poder transferir dinero a Dean. E inicialmente entonces tendrás tu cuenta de débito en donde además podrás empezar a generar un poco de rendimiento. No es el tema de este video. En lo que me quiero enfocar es en esta opción de estrategias de inversión que va a estar disponible. Vamos a hablar más acerca de cada una, pero te darás cuenta que tenemos la conservadora, la balanceada, la nueva agresiva e incluso una protección cambiaria por ahí que mencioné brevemente en la introducción. Cualquiera de estas opciones que eventualmente elijas, de nuevo hablaremos de cada una de ellas en un minuto, simplemente es seleccionarla, darle clic en invertir, seleccionar cuánto dinero queremos invertir y listo. Toma en cuenta que dependiendo de la estrategia hay un monto mínimo de inversión porque el monto mínimo es un título de cada una de las estrategias, es decir, una acción de cada una de las estrategias. Una acción de la estrategia conservadora cuesta por ahí de 6 pesos, una acción de la estrategia balanceada cuesta por ahí de 43 pesos y una acción de la nueva estrategia agresiva cuesta menos de 1 peso. Solamente considera que esos son los montos mínimos que tú podrías invertir dependiendo de la estrategia que tú elijas, pero te darás cuenta que son montos mínimos bastante bajos, en especial en el caso de la estrategia agresiva. También debes de considerar que una vez que hayas invertido tu dinero en realidad siempre está disponible, a pesar de que hay montos de permanencia sugeridos de los que hablaré en un segundo. Pero al momento de que tú desinviertas tu dinero de cualquiera de las estrategias, este podría tomar alrededor de 2 a 3 días en estar ya disponible dentro de tu cuenta de débito. El proceso entonces es muy sencillo, es una de esas ventajas que tiene Dean, que creo que en este momento puede permitir que incluso inversionistas con muy poca experiencia empiecen a invertir su dinero de forma bastante interesante. Entonces empecemos a hablar de cada una de estas 3 diferentes estrategias para que tú decidas cuál es la mejor para ti, antes de hacia el final del video hablar de cuál es la mejor forma de invertir, que como mencionaba al principio es no quedarte todo el tiempo con Dean de Actinver. Pero la primera de las opciones es esta estrategia conservadora. Esta estrategia conservadora en realidad existe para invertir
para ahorrar incluso simplemente en el corto plazo. Se van a estar tomando muy bajos riesgos, se va a estar invirtiendo de cierta forma que tu dinero no está expuesto a gran volatilidad, lo que quiere decir que el valor de tu inversión no va a variar tanto, lo que lo hace una opción ideal para ese dinero que vas a querer disponible en unos cuantos meses, quizás 1-2 años por lo mucho. Lo que va a suceder cuando tú inviertas en esta estrategia conservadora es que tu dinero se va a meter a un fondo de inversión de Actinver que se llama Actimed. Dentro de este fondo de Actimed, de hecho, tu dinero se va a invertir directamente en bonos y en CETES principalmente, pero ya todo será de forma automática. Tú ya nada más metes tu dinero a la estrategia conservadora, el fondo Actimed hace lo que tiene que hacer para invertir tu dinero. En general, tu dinero dentro de este fondo Actimed estará invertido 24% en deudas de empresas, 75% en deuda gubernamental, CETES, bonos principalmente, como ya mencionaba, y un 1% va a estar en efectivo. Si tú quieres saber muchísimo más a detalle cómo es que tu dinero se va a invertir, te voy a dejar en la descripción un enlace al PDF del documento con información clave para el inversionista de este fondo Actimed. Cada fondo bien constituido, de hecho, tiene que tener este documento, el documento con información clave para el inversionista, detallando bastante información resumida de todo lo que debes de saber de estos fondos. Te darás cuenta entonces, por ejemplo, que por ahí está un 28% en bonos gubernamentales, 25% en CETES, 10% en CEDES, 8% en bonos del IPAB, etcétera, etcétera. Entonces, de forma muchísimo más detallada, si es que lo quieres saber, también existe esta información. El rendimiento que tú puedes esperar en este momento de este fondo es de por ahí del 7% de rendimiento anual. De hecho, lo que el fondo está buscando es generar un rendimiento prácticamente idéntico al de CETES a 28 días. Te darás cuenta que de hecho un buen porcentaje de lo que invierte ese fondo es precisamente en CETES, solamente que este fondo además está cobrando comisiones por administración. En este caso se están cobrando comisiones de por ahí de 1.1%, que al final del día es dinero que se resta del dinero que tú estás invirtiendo año tras año. Entonces, por supuesto, es dinero que en realidad tú dejas de ganar. Digamos que si entonces ibas a ganar un 8% de rendimiento, menos las comisiones, ganas un 7%. Voy a hablar un poco más de estas comisiones, pero finalmente sobre este fondo tienes que saber que Actinver recomienda que tu inversión permanezca al menos 6 meses. Creo que justamente este corto plazo es un plazo ideal para este tipo de inversión. Vamos ahora a hablar acerca de la estrategia balanceada. Que esta estrategia balanceada es un poco más riesgosa que la estrategia conservadora, es un poco más volátil, lo que quiere decir que el valor de nuestra inversión podría variar un poco más. Pero esperarías que entonces ese riesgo adicional, esa volatilidad adicional, podría generar un poco más de rendimiento. Vamos a hablar acerca de eso en un segundo. Pero lo que sí tienes que saber es que esta estrategia balanceada tiene como objetivo principal el proteger a tu dinero de la inflación. Es decir, que el dinero que tú metas a esta estrategia no pierda valor con respecto a la inflación, que al menos se mantenga cerca de la tasa de inflación que estemos experimentando en cualquier momento. Para eso, tu dinero sería invertido en un fondo también de Actinver, por supuesto, que se llama Impulsa. Que este fondo es en realidad un fondo de fondos. De hecho, 27% de este fondo Impulsa está invertido en el mismo fondo, el fondo Actimed, que mencionaba la estrategia conservadora está utilizando. Pero va a empezar a utilizar varios otros fondos. Entonces es un fondo que invierte en varios fondos distintos. En general invierte 70% en deuda, que es una inversión bastante segura. Otro 15% en acciones mexicanas, 13% en acciones globales y un último 2% en dólares en efectivo. Entonces te podrás dar cuenta que empieza a tomar riesgos adicionales. Con este 28% en acciones, que invertir en acciones agrega esa volatilidad, agrega ese riesgo, pero agrega ese potencial de crecimiento también. De nuevo, si quieres saber muchísimo más a detalle en qué se está invirtiendo, está ese documento con información clave para el inversionista. Te dejo el PDF también de este fondo Impulsa ahí abajo en la descripción, pero te darás cuenta que invierte 68% en fondos de Actinver, por ahí un 8% en bonos, 5% en CETES, 2% en servicios financieros, 1.5% en certificados bursátiles. De nuevo, ese DC, documento con información clave para el inversionista, tiene muchísimo más detallada toda esta información. El rendimiento esperado de este fondo es de hecho menor a el de la estrategia conservadora. En este momento es de 6%. Esto es un rendimiento esperado, no es
lo que va a suceder al final del día. Recuerda que si este fondo está persiguiendo a la inflación, podrías esperar más o menos que el rendimiento de este fondo esté cercano a la inflación que estemos viviendo. En este momento esa inflación es de 8%, podrías esperar quizás que este fondo genere un rendimiento similar a esa inflación. Sin embargo, esto es simplemente lo que se espera, no es en realidad lo que pueda suceder, porque de nuevo tiene esa volatilidad adicional. Y todo esto es sin contar las comisiones, que las comisiones de esta estrategia son de 1.6%. Entonces, a cualquier rendimiento que esta estrategia pueda generar, cercana o no a la inflación, hay que descontarle esas comisiones por administración. Que quizás te empieces a dar cuenta cuál es esa enorme desventaja de invertir a través de DIN y por qué digo que no es una estrategia que deberías seguir en el largo plazo. De hecho, si tú quieres una estrategia que te ayude a protegerte de la inflación, creo que hay muchísimo mejores opciones. Te voy a dejar un video que hice hace unas semanas sobre el tema. Pero bueno, esta es una opción que tenemos a través de DIN. Hay que considerar que DIN recomienda que en esta estrategia tu dinero se mantenga al menos un año, que pues sí tiene sentido porque es un plazo decente en el que podemos saber cuál va a ser la inflación de ese año e intentar ver si realmente esta estrategia funcionó. Pero de nuevo, si tu objetivo es protegerte de la inflación, hay mejores alternativas. Finalmente, hablemos de la nueva estrategia agresiva, que más recientemente Actinver añadió a esta aplicación de DIN, con el objetivo principal de que tu dinero en el largo plazo crezca, que tu patrimonio crezca. Y para eso entonces está invirtiendo de forma muchísimo más agresiva, con más volatilidad. Empieza a invertir muchísimo más en acciones y muchísimo menos en deuda gubernamental, como lo hacen las dos estrategias que mencioné anteriormente. Entonces, para eso, tu dinero se invertiría en un fondo de Actinver que se llama Everest, que similar al fondo Impulsa de la estrategia balanceada, también es un fondo de fondos. De hecho, 31% de este fondo Everest se invierte en el fondo Acti 500, que es un fondo que está invirtiendo en 500 de las empresas más grandes de Estados Unidos, intentando replicar el índice S&P 500, que es un índice en el que recomiendo invertir constantemente. Pero entonces, en general, este fondo Everest invertirá 45% en acciones globales, 30% en acciones mexicanas, 1% en dólares en efectivo, 20% en deuda. Te podrás dar cuenta que ya solo es 20% en deuda, que es la parte más conservadora de este portafolio, y finalmente 4% en otros títulos. De nuevo, en la descripción te voy a dejar un enlace al PDF del documento con información clave para el inversionista, para que te des cuenta un poco más a detalle de en qué se está invirtiendo tu dinero a través de este fondo Everest. Aunque, como te decía, te podrás dar cuenta que 31% está en ese Acti 500. En realidad, todos estos son fondos de Actinver, cada uno invirtiendo de forma distinta. Ahora, el rendimiento esperado de este fondo es en este momento de 10%, de nuevo, con un enorme asterisco, en especial en este fondo en particular, que ya está invirtiendo un enorme porcentaje en renta variable, es decir, acciones o activos que no sabemos cómo van a crecer. Entonces, ese rendimiento esperado tiene un enorme asterisco, porque no podemos predecir el futuro. Sin embargo, es precisamente este asterisco, debido a la volatilidad, el que permite que el potencial crecimiento sea mayor. Sin embargo, también viene con otro enorme asterisco, y es que esta inversión cobra un 2.3% de comisiones por administración, una comisión tremendamente grande. Entonces, si efectivamente se va a generar un rendimiento de 10% en algún año, hay que restarle ese 2.3% de comisión. Además de esto, Actinver recomienda que una inversión en esta estrategia agresiva se mantenga por al menos 3 años. Debido a que tanto porcentaje se está invirtiendo de forma volátil, en realidad recomendaría que esto no fuera menos de 5 años, aunque eso solamente en lo que tú te acomodas y en lo que tú te sientes con la tranquilidad suficiente de crear tu propia estrategia que te permita dejar de pagar esas comisiones tremendamente grandes. Porque todo esto me lleva a la mejor alternativa de usar Actinver todo el tiempo. O cualquier fondo de cualquier banco o de cualquier casa de bolsa en ese sentido, porque todos los fondos suelen tener esas comisiones bastante elevadas. Si tú fueras a crear tu propia estrategia, no solo personalizada en lugar de utilizar opciones ya creadas para las masas, una opción que tú crees para ti, podrías reducir las comisiones de ese 2.3% que cobra la estrategia agresiva a literalmente 0.03% o 0.1%, 0.2% como máximo. Y solo para que te des una idea, todos estos porcentajes son muy pequeños.
Pero para que te des una idea, si tú invirtieras en un portafolio diversificado durante 30 años, una comisión de 2.3% anual podría significar que tras esos 3 años, las comisiones te han quitado la mitad de tus rendimientos, la mitad. Eso quiere decir que si tú, con una estrategia diversificada, en 30 años ibas a generar 1 millón de pesos, si esa estrategia te cobra 2.3% de comisión, hubieras generado solamente 500,000. Solo para que te des una idea de la importancia de reducir comisiones tanto como se pueda. Entonces sí, para alguien que es principiante, para alguien que no confía en sus habilidades de administración como inversionista, estas opciones son buenas, porque es mejor invertir que no hacerlo. Pero hay que considerarlas solamente como las llantitas de entrenamiento, como de una bicicleta que usamos solamente al principio. En lo que empezamos a entender cómo nos comportamos como inversionistas, en lo que empezamos a entender cómo se comporta el mercado y cómo ese comportamiento nos puede impactar. Y una vez que ya estemos listos, podamos deshacernos de esas llantitas de entrenamiento, de esas enormes comisiones, y simplemente darnos cuenta que manejar una bicicleta no es difícil en lo absoluto. Créeme que deshacerte de esas llantitas de entrenamiento cuando se trata de inversiones no es tan difícil. Tú puedes crear tu estrategia en un día y de forma muy pasiva, de forma muy tranquila, destinar 5 minutos al mes para hacer la administración de tu dinero. Esta administración de tu inversión suena tan complejo, pero es en realidad simplemente utilizar tu plan, utilizar algún Excelito por ahí que hayas creado y destinar tu dinero a través de un SPAY a las inversiones correctas. Te voy a dejar un video que hice hace un par de semanas aquí en las tarjetas en donde hablo de cómo es que yo aprendería a invertir, que creo que te puede guiar bastante bien a saber cómo es que podrías tú crear tu propia estrategia, que de nuevo suena, mi estrategia de inversión, pero es muy sencillo. Y también te voy a dejar allá abajo en la descripción mi curso de finanzas personales con 20% de descuento utilizando el cupón YouTube. Mi curso te puede guiar paso a paso durante este proceso de crear tu estrategia, de hacer la inversión, de administrarla, además de ayudarte paso a paso a aprender sobre las matemáticas básicas para administrar tu dinero, aprender sobre cómo pagar tus deudas, sobre cómo planear tu retiro, sobre cómo generar nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas. Creo que justo poco a poco con esas herramientas podrías tú crear tu estrategia y liberarte de esas enormes comisiones. Pero mientras, justamente espero que este video te haya ayudado a identificar si alguna de estas estrategias de Actinver puede adaptarse a lo que tú en este momento estás buscando con tus inversiones, teniendo siempre en cuenta que esas enormes comisiones te las tienes que quitar de encima lo más pronto posible, pero que bueno, si en este momento no sientes la comodidad de tú administrar tu propio dinero, es una opción que está ahí disponible, porque al final del día es mejor invertir que no estarlo haciendo. Nos vemos en la próxima.